Bueno, bien muchachos, el día de hoy vamos a continuar viendo los elementos estructurales. Lo que corresponde ahora es ver el tema de losas, ¿no? Estamos viendo el tema de las losas de manera general. Nos dice que las losas se pueden generar dificultades o generar un problema por el tema de las grandes dimensiones en cuanto a aberturas o reducciones dentro de sus dimensiones de la losa. Esto va a considerar que no sea factible, que se asegure que la viga se comporte como un elemento indeformable, o sea, que impida que se comporte como una estructura, como un sólido indeformable en su plano, y es muy probable que también tenga un esfuerzo que transmitir, ¿no? Y que estos esfuerzos van a generar o puedan exceder dentro de su capacidad resistente que pueda tener la losa, y por ende podamos tener dificultades dentro de las características que tenemos de la losa. Los tipos de losa que existen son tres, ¿no? Tenemos la losa maciza, losa nervada y losa aligerada. La losa maciza es una losa que tiene un determinado espesor y necesariamente es íntegramente hecha de concreto armado, o sea, lleva concreto, aparte lleva una armadura, ¿no? Esta armadura que va a reforzar y va a permitir soportar cargas considerando el diseño correspondiente. Las losas nervadas, su nombre de nervadas viene por el tema de nervios. Los nervios básicamente dentro de la losa está identificada como las viguetas. Estas viguetas podrían ser en una o dos direcciones, ¿no? Estas viguetas, como vamos a ver más adelante, están con un separamiento, con una separación a una cierta distancia, ¿no? La unidad por una losa maciza superior más delgada. Si nosotros tendríamos que reemplazar una losa maciza con respecto a una nervada, pues la losa maciza tendría menor espesor, ¿no? Además, en el caso de las losas nervadas van a requerir un mayor encofrado por las caras o por la superficie que va a estar en contacto con la losa, ¿no? Aquí es con fondo de la losa superior. ¿Ya? Vamos a identificar también a las losas aligeradas, que son en esencia unas losas nervadas. ¿Cuál sería la diferencia entre una losa nervada y una losa aligerada? Bueno, la losa nervada, como hemos dicho, tiene lo que ustedes pueden identificar aquí en esta zona, son las viguetas que están separadas cada cierta dimensión, ¿no? En el caso de Perú se trabaja cada 30. En el caso de la losa nervada no lleva el bloque, no lleva el ladrillo, no lleva el bloque de arcilla. ¿Ya? Este bloque, la función es incrementar volumen, ¿sí? Para reducir la cantidad de concreto, generar una especie de encofrado. Pero aligerada, la losa es aligerada porque va a utilizar dentro o englobar dentro de la losa un material que aligera, ¿no? En este caso, según la imagen, podemos identificar que es un ladrillo de arcilla, ¿no? También se podrá utilizar el tecnopor, buscando que este peso que va a tener la losa como carga muerta se reduzca drásticamente para tomar en consideración dentro del diseño estructural de la edificación en sí. Este ladrillo no cumple función estructural. Lo que hace es generar espacios vacíos, ¿sí? Es un relleno, es lo que aligera. Puede ser tecnopor también. Hay ventajas y desventajas en cuanto al uso del tecnopor. Una de las ventajas es que rápidamente se puede consumir con el fuego, sería una desventaja. En el tema de peso es sumamente ligero, estamos hablando de un 20, un 25% o hasta menos con respecto al peso de un ladrillo tradicional. ¿Ya? Esto podemos evidenciar o podemos identificar cuál es la diferencia en cuanto a peso
por el volumen en función a la tabla de cargas, ¿no? Que lo podemos identificar en la norma E020. Estos ladrillos aligerados están en espacios vacíos, ¿no? Tubulares, que ustedes los van a ver en algún sentido, y vamos a poder reconocer todo ello dentro de la visita técnica que vamos a realizar durante la siguiente semana. También el encofrado vamos a encontrar debajo, en la parte inferior de la vigueta. El encofrado va debajo de la vigueta, es aquí donde se va a instalar tablas, ¿no? Que lo usual es que tenga aproximadamente 15 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque la vigueta trae 10 de ancho, ¿no? Entonces como que se genera una pestañita donde se apoya también el ladrillo para el tema del encofrado. Ya el encofrado está siempre, en el caso de la losa aligerada, debajo de la vigueta. Ya una vigueta, si ustedes pueden identificar aquí, una vigueta lleva una armadura, ¿no? Según cómo se establezca, según las características de diseño. Aparte de ello, miren, en la parte superior ustedes ven una línea, está representando acero, un acero de temperatura, ¿no? El acero de temperatura es un acero que va a permitir absorber la energía, el calor, ¿no? Por eso se le llama acero de temperatura, para evitar daños dentro de la losa, ¿no? En la parte superior de una losa aligerada vamos a tener una losa de 5 centímetros, ¿no? Y el espesor o el peralte que tenga la losa casi siempre va a estar, bueno, vamos a decir que está definido por la producción de ladrillo. En el caso del Perú tenemos ladrillo de 12, ladrillo de 15 y otras dimensiones que vamos a ver, ¿no? En el caso de Perú, como ya indicamos, las viguetas se hacen de 10 centímetros de ancho, están separadas por distancia de 30 centímetros, esto lo definen los ladrillos, lo podemos ver acá, ¿no? 30 centímetros en el caso de Perú. Ya hay en otros países, como lo indica el texto, tienen 40 centímetros, ¿no? Entonces tendría mayor espaciamiento entre vigueta y vigueta, lo que permite mayor espaciamiento entre vigueta y vigueta, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta porque todo ello genera variación o cambios dentro. Bueno, lo que ya hemos presentado, hemos hablado de esto, es la losa aligerada, que tiene un H o un peralte variable. Esto va a tomar en cuenta las consideraciones estructurales, el tema de cargas. Mientras tengan en cuenta que mayor peralte van a hacer que la estructura o la losa sea más rígida y por ende más rígida poder soportar o mayor carga, ¿no? O tener un mayor aporte a la resistencia estructural dentro de la edificación, ¿no? Miren, la losa nervada con respecto a la losa aligerada. La losa nervada es que tiene una cavidad, ¿no? Tiene la cavidad, tiene unos espacios. ¿Por qué se le llama nervada? Porque se genera como especie de nervios. Los nervios están identificados como las viguetas. Las viguetas son las que generan los nervios. Son viguetas, ¿ya? Que todo responde a un tema estructural, de diseño, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Y la losa aligerada, recuerden que no solo el ladrillo, o sea, ¿por qué se le llama aligerada? Porque con respecto a una losa maciza, es más ligera por el reemplazo parcial del volumen, en este caso del ladrillo o tecnopor, para reducir peso, ¿no? En edificaciones que requeramos una gran dimensión, pues deberíamos tomar en consideración este característica. ¿Ya? Si nosotros comparamos el espesor que pueda tener una losa aligerada con respecto a una losa maciza, pues con respecto a carga, la carga, si consideramos la misma carga para ambos, vamos a tener que la dimensión o el peralte que pueda tener la losa maciza va a ser mucho menor, ¿no? El tema de la losa aligerada lo vamos a ver, por ejemplo, en la construcción de condominios, de departamentos, donde la losa pues se trabaja de 12, losa maciza de 12, en todos los niveles, tanto losas como muros de concreto armado. Entonces, todo esto conlleva un tema de diseño, ¿no?
El espesor de las losas macizas o nervadas es totalmente variable, depende del requerimiento de diseño, ¿no? El tema de cargas, el tema de la condición a la que esté expuesta, el tipo de uso y todo ello. Por el caso contrario, los espesores aligerados básicamente van a estar condicionados por el tema del ladrillo, ¿no? La dimensión, el peralte del ladrillo. En el caso de la losa aligerada, siempre va a tener 5, se recomienda trabajar 5 centímetros sobre los ladrillos o los bloques de Tecnopor que podamos emplear. Y es cuando, ¿no? Así es que cuando nosotros empleamos un ladrillo que tiene un espesor o un peralte de 20 centímetros, claro, un ladrillo de 20 centímetros, quiere decir que la losa aligerada, el total de la losa aligerada sería de 25. ¿Por qué? 20 va a ser del peralte del ladrillo, ¿sí? El espesor del ladrillo, y 5 centímetros va a ser la losa aligerada o la losa en la parte superior, ¿no? Que conforma la losa aligerada. En el caso del Perú, nosotros trabajamos con ladrillos, con losas, con peraltes de losas que oscilan entre que van a tener dimensiones entre 17, 20, 25, 30 centímetros, porque todo ello va a estar condicionado a la dimensión, el peralte que presente el ladrillo del techo, el ladrillo rincón de techo, que lo vamos a encontrar o lo vamos a identificar con dimensiones de 12, de 15, 20, 25, y están establecidos y se producen en el Perú hoy en día bajo esas características, bajo esas dimensiones. Lo que vemos aquí es, miren, esto es una losa aligerada de Tecnopor, ¿ya? Y también vamos a identificar la batería de conexiones de agua y desagüe. En el caso de agua no hay mucha dificultad, ¿ya? La tubería de agua queda embebida, hay que verificar, antes de hacer vaciado de concreto, hay que verificar el tema de hacer pruebas hidráulicas para evitar el tema de fugas o dificultades antes del vaciado. Lo que sí hay que tener en cuenta, el tema de pendientes con el tema de los desagües. Recuerden que el desagüe trabaja pendiente, no trabaja como el agua a presión, entonces eso sí hay que verificar el tema de la pendiente para el tema de la descarga de aguas servidas, ¿no? ¿Qué más pueden ver aquí en esta imagen? Es el tema del acero de temperatura, es un acero de menor dimensión, ¿ya? Que busca absorber ese calor, ¿no? Por eso se llama acero de temperatura, absorbe ese calor para evitar daño dentro de la losa, ¿no? La fisura, el agrietamiento, y que si bien es cierto hay un exceso de calor, que el día siguiente de haber vaciado tenemos que hacer el curado, o sea, añadir agua al concreto nuevo que se está produciendo para evitar ese calor de hidratación, ¿no? El cemento, cuando se mezcla con agua, pues va a hacer una reacción de exotermia, va a liberar calor. Hay que controlar ese calor haciendo el curado de concreto. El curado de concreto básicamente o simplemente es añadir agua a la estructura para evitar que ese calor perjudique a la estructura, no se queme el concreto, y también por ende de algún modo incentivar al tema de ganancia de resistencia. El concreto durante los primeros 21 días debería estar en contacto con agua para cristalizar unos ciertos componentes del cemento dentro del concreto para que adquiera su resistencia, ¿no? Su resistencia a la compresión, que es lo que se busca garantizar, ¿no? Que supere no sé, los 175 kilogramos centímetro cuadrado, 210 kilogramos centímetro cuadrado, o la capacidad o resistencia a la compresión que se requiera en función al diseño que se plantee. Si comparamos los tres tipos de losas en cuanto a su capacidad resistente e inercia, tiene que ver con la rigidez, es obvio, es evidente que las losas macizas van a resultar con mayor resistencia y con mayor inercia, ¿no? Por la figura, por la sección que va a presentar. Sin embargo, si la comparación no se debiera enfocar a este punto, hay que considerar que las losas macizas podrían especificar un menor espesor en relación a lo que se necesita, ¿ya? El tema de la losa aligerada es por las ventajas en cuanto al tema de instalaciones, por ejemplo, que lo vemos dentro de poco, ¿no? En cuanto al tema de costos, podría ser porque una losa aligerada pues lleva armadura, la mayor cantidad de armadura,
y tiene un mayor costo en cuanto al tema de la losa misma de concreto. Bueno, en el Perú se ha difundido mucho el tema de las losas aligeradas por lo siguiente, por el hecho de tener que empotrar o esconder tuberías, ¿no? Esto lo vamos a ver en mínimos de tuberías de 17, 20 para el tema de descargas de aguas servidas a través de los desagües, ¿no? Y también podríamos ocultar, si ustedes han visto en los centros comerciales, pues también se trabaja con un falso techo, que lo que va a permitir el falso techo es cubrir las tuberías que puedan estar colgadas. Esto es un ejemplo que podemos encontrar en un centro comercial aquí en la ciudad. O sea, las tuberías se suspenden, quedan colgadas, ¿no? Y para evitar, por un tema estético, se cubren con un falso techo, ¿no? Baldosas que podamos incluir con la finalidad de esconder o no identificar esas características. Ya por razones de colocación de tuberías no se pueden usar espesores de losa menores a los indicados. Es evidente que un aligerado 17 resulta más económico que un concreto y menos peso también, ¿no? El tema de peso también es algo que influye en el tema de la instalación o colocación o selección del tipo de losa que se va a trabajar, ¿no? Por un tema de costos, por un tema de ventajas. La mano de obra relativamente económica, ¿no? Por lo tanto el costo de ladrillos no influye considerablemente el costo de edificación, es otra de las razones, el tema de la mano de obra. El costo del encofrado también para losas aligeradas. Básicamente vamos a emplear losas que se ubican directamente. Si nosotros vamos al tema de encofrado, encoframos en la parte inferior de la vigueta. O sea, ya no tenemos que, si fuera una losa maciza, tendríamos que encofrar todita la cara de la losa maciza. En cambio, si es losa aligerada, solo encoframos, vamos a ver aquí la siguiente imagen, solo encoframos el centro o la zona que está en contacto directo con la vigueta y parte del ladrillo. ¿Ah? Entonces esa es una ventaja en cuanto al menor costo por el encofrado, por los tableros o los paneles completos. Bueno, una ventaja sería en el caso si nosotros utilizamos encofrado de tableros o de paneles completos, pues podríamos obtener el fondo de losa, como en el caso de losa maciza, un fondo de losa más uniforme, de repente sin necesitar un acabado posterior. Esta es la vista de un encofrado de madera en el fondo de losa, en la parte inferior de la losa, y se procede a instalar el ladrillo techo, ¿no? Aquí les pongo una pregunta: ¿cuál es el mejor techo de tecnopor o de ladrillo? Bueno, ambos, el ladrillo de techo, losa aligerada, no cumplen ninguna función estructural. ¿Ah? Eso ténganlo en cuenta, es un material de relleno, ya que su peso va a aligerar verdaderamente la carga muerta. Esa es la única función que va a cumplir el tecnopor, el ladrillo o el material aligerante que se emplee dentro de la losa aligerada, así como se le llama. ¿Ya? Además de ello, hoy en día dentro de la construcción, de las edificaciones, vamos a encontrar un nuevo sistema, el sistema Vigueta Bovedilla, ya, el que podemos identificar también. La bovedilla es este ladrillo, ustedes están viendo, ya se produce en plantas industriales. Puede ser de arcilla, puede ser de concreto como lo que están viendo, y aparte de ello también viene un sistema de vigueta. La vigueta es la que ustedes ven aquí, ¿ya? Son bloques prefabricados de concreto que vienen listos con sus listones para poder desplazarlos, y se ubica de esta manera, ¿no? Son como barras que se ubican en la parte posterior, tienen una pestañita aquí que se apoya y rápidamente pueden instalar. Lo único que van a tener que hacer el vaciado de concreto es en la parte superior, ¿no? Para rápidamente producir. Esta va a ser parte de un trabajo o parte de la pregunta del trabajo de la semana. Bueno, sin embargo, para determinadas estructuras donde se tienen luces pequeñas y donde el problema de la tubería del desagüe se soluciona mediante un desnivel o grada de relleno, podría ser rentable, ¿no? Podríamos
poder evaluar el tema de losas macizas, que puede oscilar entre 12 y 13 centímetros de espesor, frente a una losa aligerada 17 o 20. Se considera que hay ventajas en este caso con el tema de la solución, porque podría eliminar o no tarrajear o enlucir en la parte del fondo del techo, en la parte debajo del techo, debido a que podemos utilizar un encofrado liso y para ello podemos utilizar paneles, tableros de triplay o encofrado metálico. Encofrado metálico ya seguramente ustedes han visto, esto muy usual en muchas obras ya en la zona. Es un encofrado que en el caso de los parantes o las estructuras se van a ver de esta manera. Y bueno, lo que va a quedar para la semana es esto, su sistema constructivo de losa, estamos repitiendo de losa, en direcciones, ¿no? Un sistema en dirección, en una o dos direcciones, y las características de un sistema en dos direcciones, ¿no? Aquí lo voy a poner aparte. Características de sistemas en dos direcciones. Hay que incluir plano, los grupos se van a trabajar de 4. Ventajas, diferencias de una losa ligera, losa maciza. Hay que hacer un reconocimiento de Tecnopor y hay que describir el sistema de viguetas prefabricada y una comparación vigueta prefabricada, hay que describir el sistema, ¿no? El sistema de vigueta prefabricada y ladrillo bovedilla. Con esto vamos a cerrar esta primera parte del tema.